Hola artistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Corel Painter, en el que vamos a entrar en faena y nos vamos a poner a ver uno de los elementos más importantes de cualquier aplicación de dibujo digital, como son los pinceles, la gran estrella de Corel Painter, porque no hay aplicación que tenga unos pinceles de mayor calidad y que imiten mejor los elementos naturales, las técnicas reales de pintura. Antes que nada, artistas, voy a meter este pequeño añadido. Ya he editado el vídeo, ya estoy preparando todo para que salga al canal, pero se me había olvidado decir algo bastante importante que quería aclarar, así que lo voy a poner al principio del vídeo, vosotros lo oiréis nada más empezar este vídeo, y es el atajo de teclado que tenemos para cambiar el tamaño de nuestro pincel cuando no queremos estar tocando en esta pequeña barra. Tenemos un atajo de teclado muy simple que es la tecla Alt y la tecla Comando cuando estáis en Mac, y la tecla Alt y la tecla Control cuando estáis en PC. Si las presionáis, veis que sale esta pequeña cruz, y si arrastramos por el lienzo nos deja cambiar el radio del pincel sobre la marcha. Como veis, es un atajo muy útil y por eso quería enseñároslo antes que nada, y no quería olvidarme de incluirlo en este vídeo. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que vuestro lápiz, vuestro stylus, tiene dos puntas, es decir, que podéis usar una punta para dibujar con un pincel y la otra para utilizar un pincel diferente. Por ejemplo, podéis pintar con una con color y con la otra tener una goma de borrar, o utilizar esta para dibujar con un tipo de color y esta para tener algún tipo de difumino que mezcle los colores, etcétera. Tener esto en cuenta también porque es muy cómodo. Antes que nada, quiero que veáis algunas cosas que vamos a utilizar. Por ejemplo, un poquito vamos a ver las capas, vamos a ver, no vamos a entrar en todos los comandos y todas las acciones que se pueden hacer con las capas, porque eso lo veremos en los siguientes tutoriales, pero sí vamos a ver algunos de los más importantes, como son, por ejemplo, este icono. Vais viendo aquí que tengo varios iconos preparados. Este de en medio es New Layer, o sea, añadir una nueva capa, y aquí vais a añadir las capas que queráis. Otro bastante importante que quiero comentaros, y muy sencillo a la vez, es Lock Layer, que es bloquear la capa. Si bloqueas la capa, no puedes hacer nada en ella, no puedes pintar, no puedes hacer nada. Como veis, cuando clico encima de la capa me dice que está bloqueada. Y, lógicamente, se puede desbloquear dando también al mismo icono y borrar capa. Por cierto, si la capa está bloqueada, tampoco se puede borrar. Como decía, comandos muy sencillos, pero que en principio pues va a hacer más cómodo en nuestro trabajo con Corel Painter, y sobre todo porque en este tutorial voy a tratar un poco también, muy por encima, pues cosas que se pueden hacer con nuevas capas. Antes que nada vamos a centrarnos un poco en nuestras barras de herramientas que ya vimos en el otro tutorial un poco por encima. Como veis, aquí tenemos comandos como guardar, rehacer, deshacer, etc. Y tenemos una opción que es el brush tracking, que es algo que no vais a usar mucho, pero que tenéis que conocer por algo que ocurre con Corel Painter. Corel Painter a veces no detecta bien la sensibilidad a la presión de las tabletas. Cuando digo que no lo detecta bien, es que le cuesta detectarlo, no que no lo detecte bien. Una vez que todo está funcionando correctamente, funciona perfecta, pero hay veces que no detecta esta presión. Con el brush tracking lo que vamos a hacer es modular esa presión en el rango que a nosotros nos interesa. Es decir, lo que vais a hacer es hacer un trazo en esta ventana que nos sale aquí, desde el mínimo de presión que vayáis a usar hasta el máximo. Es decir, no apretando todo lo que podáis, sino lo que vosotros creáis que queréis apretar para que un pincel pinte a su máximo de grosor. Lo podéis hacer varias veces, y como veis aquí nos va haciendo una
gráfica con el tipo de presión que hacemos, etc. Veis que hay pues unos parámetros que ha calculado automáticamente, en principio dejadlos así. Podéis variarlos, podéis hacerlo manualmente, pero entonces, en mi opinión, perdería un poco el sentido que tiene pues el hacer esa presión en esta pestaña. Entonces, como decía, hacer un simple trazo, como vosotros queráis, desde el mínimo de presión que queréis hacer hasta el máximo. Os recomiendo que no lo hagáis demasiado, apretando demasiado, porque luego es un poco incómodo tener que estar siempre haciendo demasiada presión en los pinceles. Normalmente, cuando Painter no ha detectado muy bien esa sensibilidad a la presión, cuando no la ha habilitado, de esta forma, con el brush tracking, se suele habilitar bastante fácilmente. Si no tenéis otra opción, aquí en la pestaña Brushes, que ahora veremos, pero antes que nada os lo quiero decir porque tenéis que utilizar la sensibilidad a la presión, lógicamente, vamos a ver, en Strokes, veis que hay una pestaña que pone Pressure Modulate. A veces, normalmente, una vez que instalas tu tableta, está habilitada, si no, tenéis que habilitarlo. De todas formas, si veis que no funciona bien la sensibilidad a la presión, simplemente tenéis que volverlo a habilitar y normalmente ya detecta, a mí no me ha pasado nunca que no, después de hacer estas acciones no haya detectado la sensibilidad a la presión. Os lo digo porque antes que nada tenéis que utilizar, lógicamente, la sensibilidad a la presión para pues sacar el máximo partido a vuestros pinceles. Lo siguiente que tenemos que ver pues es nuestra paleta de los últimos pinceles usados, los últimos 10, que van a quedar aquí en el orden en que los hayamos usado, y, lógicamente, nuestra paleta de pinceles. Estas son las agrupaciones de pinceles que tenemos, como veis, un montón de ellas. Vamos a verlos por encima, ya vamos a seleccionar algunos, los más representativos, los más útiles, os los voy a recalcar un poco, pero de todas formas, como os he comentado, hay tantos pinceles con tantas variantes y tantas opciones que lo mejor es que vayáis probando vosotros mismos cuáles son los que os gusta, dedicar una tarde a hurgar un poco con estos pinceles y ver pues cuáles son los que más os apetece usar y a partir de ahí hacer variaciones. Vamos a utilizar este Bristol Brush, que es uno de mis favoritos, de los que yo suelo usar, como veis. Tiene una gran textura, voy a recordar la lupa, si pincháis y hacéis un recuadro, pues os aumenta esa parte del recuadro. Como veis, es un pincel que tiene mucha textura, muchísima textura, es muy bonito de usar y tiene un poco de grano de papel. Veis que los últimos trazos aquí van dejando un poco el grano del papel. Bien, esto se regula con, bueno, las opciones que supongo que os acordáis, el tamaño, que aumenta y disminuye el tamaño, la opacidad, que ahora la tengo al máximo, vamos a bajarla para que veáis el efecto. Como veis, la opacidad, pues, lo que va haciendo es activar la transparencia. Veis que a veces el slider se queda fijo, bueno, esto es un pequeño error que tiene Painter en mi versión, no sé si en otras versiones, me imagino que lo habrán arreglado, pero esta está un poco desactualizada. La opacidad, pues bueno, es su propio nombre lo dice, opacidad. El grano, que no se ve mucho, en estos pinceles concretamente no se ve demasiado, pero si tenemos algún tipo de papel con relieve, que es algo que veremos más adelante, lo que va a hacer es resaltar más el grano. En otros pinceles, como por ejemplo los pasteles, el grano se ve mucho y se puede... el efecto de cambiar el porcentaje de grano se nota mucho, en este concretamente no. Vamos a dejarlo como estaba más o menos. Y aquí tenemos algo muy importante en la mayoría de los pinceles. Es la viscosidad. Como veis, la viscosidad, si la pongo al máximo, vamos a cambiar de color. Si pongo la viscosidad al máximo, lo que hace es, pues eso, como su propio nombre indica, hacer que el pincel, que la pintura, sea más viscosa, que sea, digamos, más blanda, que esté como más húmeda, aunque hay otro parámetro que es la humedad, pero bueno, no se me ocurre otra manera de describirlo, y se mezcla mucho con lo de debajo. Si bajamos la viscosidad a 0, vais a ver un efecto que quiero explicaros. La viscosidad, si la aumentamos, va a hacer
que la pintura sea muy viscosa y el trazo sea muy corto. Si bajamos la viscosidad, el trazo va a ser cada vez más largo, y si la bajamos del todo, el trazo va a ser infinito. Es decir, vamos a estar echando pintura cada vez más. No sé en qué relación tiene esto con la viscosidad, porque en mi opinión debería ser casi al revés, pero es un parámetro que tenéis que tener en cuenta. Si queréis pintar continuamente con vuestra pintura, pues dejar la viscosidad a 0 y ya está. Aquí tenemos el blend, lo que se mezcla, la pintura. Si lo bajamos del todo, vamos a ver que imprime muchísimo el color, es decir, la pintura no se mezcla y tapa mucho. Si la subimos, bueno, esta es la viscosidad, que como decía, un pequeño error con los sliders. Si subimos el blend al máximo, veis que se mezcla mucho y lo que hace es mezclarse con la pintura de debajo. Veis que bien imita, como decía, las técnicas naturales. Bien. Y por último, wetness. Esto es la humedad de la pintura. Si está muy húmeda, vamos a elegir otro color nuevo, un rosa. Si la pintura está muy húmeda, lo que va a hacer es mezclarse mucho con lo de abajo y casi no dejar el color que tengamos seleccionado encima. Si bajamos la humedad al máximo, pues va a dejar muchísimo más color. Si además aumentamos la opacidad, pues es como si el lienzo o la pintura de debajo estuviera completamente seca. Estamos pintando en seco. Si la subimos al 100%, estamos pintando en húmedo y se mezcla mucho más. Esto es, digamos, como si estuviera mezclado el lienzo. ¿Reacción con las capas? Pues si hacemos una nueva capa, vamos a hacer un amarillo, por ejemplo, fuerte para que destaque. Si hacemos otra capa, no se va a mezclar en absoluto, porque estamos en otra capa, pero si pintamos, vamos a eliminar esta capa, en la misma capa, sí se va a mezclar. Esta es la mayor ventaja de Painter, que reacciona dependiendo de si estamos en una capa u otra. En otras aplicaciones no se ve mucho el efecto, no suele notarse una gran diferencia, pero en Painter sí, porque reacciona imitando los medios naturales. Estas opciones suelen ser normalmente comunes a todos los pinceles, aunque hay algunos que tienen otras diferentes. Como veis, hay muchísimas diferencias, muchos pinceles diferentes que reaccionan de manera totalmente diferente. Tenéis que verlo porque son infinitos y es bastante complicado pues decir cuáles son los más o los menos útiles, también depende de cómo trabajéis, etc. Bristol Brush, que es lo que hemos estado viendo, tiene, como veis, imita muy bien el medio natural y bueno, es uno de los que más se usan, pero vosotros mismos tenéis que ir viendo los que os son más útiles. Tenemos también los aerógrafos, que son pues, los que imitan a estas herramientas. Es como si estuviéramos pintando con aire, muy adecuado si queréis hacer. Vamos a buscar este, por ejemplo, Digital Airbrush. Este es uno de los pinceles que más se usan en cualquier aplicación. En Photoshop es el equivalente al pincel básico, al más básico que viene por defecto en Photoshop, pues sería este. Y pues tenéis otras opciones diferentes. Por ejemplo, aquí tenéis Reset, que no teníamos en la otra, que vamos a ver, bueno, como veis, lo que hace es como si estuviéramos echando solo agua con el aerógrafo, con lo cual oscurece el color que tenemos debajo, pero no resalta el nuevo, y sin embargo, si lo hacemos con esto al 100%, echa más color. Es más o menos la transparencia, pero con el curioso efecto de que nos puede oscurecer el color que tengamos debajo. Como veis, la técnica de los acrílicos, el primer pincel que hemos usado, reacciona diferente a lo que tenemos encima. Como decía, los medios naturales se mezclan y hay que tenerlo en cuenta, pero es una de las grandes ventajas de Painter. Bleed, pues es
efectivamente lo que mezcla el sangrado, en realidad, de lo que tenemos debajo, es decir, lo que la pintura que tenemos debajo va a hacer, va a influir en la pintura que pongamos encima. Y el jitter, que podemos verlo, para esto voy a subir la opacidad al máximo, jitter es la aleatoriedad de el trazo, como veis aquí. Bueno, tiene un efecto curioso, lo voy a bajar a 0, que es como estaba. Tenéis esta pequeña pestaña aquí, que es el Reset Tool, es decir, que va a resetear el pincel, lo va a dejar como viene por defecto, y aquí tenemos otros que ya habíamos mencionado también, pero que os vuelvo a... vamos a volver a subir la opacidad, que os vuelvo a recordar, que es el Freehand. Vamos a poner un blanco. Freehand es que nos deja trabajar con a mano alzada, es decir, por lo que viene por defecto, y este, que es, si pinchamos en un sitio en el lienzo, veis que estoy moviendo el puntero sin apoyar en la tableta, y cuando volvemos a apoyar nos va a trazar una línea recta. Podemos hacer líneas rectas, muy útiles en algunas ocasiones, freehand, y más o menos tenemos pues estas opciones. Los controles avanzados de pincel, que como veis son muchísimos, que os va a permitir, esto lo veremos más adelante también, claro, os va a permitir personalizar el pincel al máximo. Y ahora es cuando vamos a ver nuestra paleta de pinceles. Como veis, aquí tenemos varias opciones en esta ventana, y una de ellas es copiar esta variante, salvar esta variante o guardar, y guardar la variante que viene por defecto, es decir, no la que estamos usando. Si estamos tocando cualquiera de estos controles y damos a Save Variant, lo que nos va a hacer es pedirnos que demos otro nombre, la categoría en la que lo queremos guardar, o una nueva categoría, añadir una nueva, guardar el color, por si queremos tener el color, un color concreto, porque vayamos a usar mucho ese color por el motivo que sea, para que nos lo ponga por defecto cuando usemos este pincel, y lo podéis guardar. Entonces tenéis, no lo voy a hacer, bueno sí, vamos a hacerlo, y lo vamos a guardar como así, y aquí nos va a aparecer al final, y nos aparecería este pincel con estas presets que tenemos aquí, por si os gusta mucho tener las opciones guardadas para siempre en un tipo de pincel, pues podéis tener esta opción. Tenemos la opción de hacer una categoría nueva de pinceles, de buscar pinceles online, esto lo podéis importar de la página de Corel o de foros, importar tanto pinceles como categorías como bibliotecas de pinceles o los pinceles de formato Photoshop también, muy útil por cierto, exportarlos, restaurar cómo está el pincel por defecto, restaurar todos los pinceles de todas las librerías por defecto, y aquí vamos a ver una opción que es bastante curiosa, y para esto voy a dejar el lienzo, voy a deshacer todo lo que he hecho para que se vea esta curiosidad que tenemos con nuestro nuevo pincel. Bien, veis esta opción que pone Record Stroke, esto lo que va a hacer es grabar la pincelada que demos en el lienzo, y que puede ser esta, y luego tenemos la opción de darle a Playback Stroke. Si hago esto, lo que va a hacer es, cuando pinche en el lienzo, va a hacer el mismo trazo que he hecho allá donde pinche. Es muy útil para algunas cosas y de verdad que se puede usar, tiene un montón de utilidades. Autoplayback lo que va a hacer es poner esta misma pincelada aleatoriamente donde le dé la gana, básicamente, entonces no se usa tanto, pero podéis guardar esta pincelada, una pincelada que pues por lo que sea habéis hecho que os sea útil, la podéis guardar, y podéis abrir la paleta de opciones. Como veis hay muchísimas opciones, son muy complicadas y tienen pues muchas reacciones en los pinceles, con lo cual no vamos a entrar en ello de momento, salvo la
Pressure Modulate, que lo vais a dejar siempre activada. Bien, si queréis quitar este playback, esta reproducción de una pincelada, simplemente volvéis a pinchar para desactivar, ¿vale? Y nuestro pincel vuelve a ser absolutamente normal. Bien, la herramienta cuentagotas, que la vimos en el otro tutorial, pero os la voy a volver a recordar. El atajo es Alt. Si yo pincho la tecla Alt, me va a recoger cualquier color que haya sobre el lienzo, y nuestra goma de borrar que tenéis aquí, que pues es ni más ni menos que una goma de borrar. Vamos a seguir viendo otras categorías. Hay un montón de ellas, como os digo, debéis jugar con ellas porque tienen, como veis, una cantidad enorme de pinceles. Y llegamos a Audio Expressions. Esto es una auténtica chorrada a la que yo no le encuentro ninguna utilidad, y es que si metéis una fuente de audio directamente en el programa, el pincel va a variar según esa fuente de audio. Lo veremos más adelante un poco en detenimiento, porque realmente yo no lo he usado nunca, me parece una tontería que no pasa de lo anecdótico, que no tiene ninguna utilidad, pero bueno, habrá gente a la que le guste y lo veremos más adelante. Blenders, estos son los difuminos y podéis utilizarlos para pues difuminar, como veis, lo que ya tenéis dibujado. Vamos a pues difuminar lo que tengáis. Si bajamos la opacidad, con más suavidad; si subimos la opacidad, con más. Tenéis los mismos ajustes que en otros pinceles, así que es pues buscar uno que os guste. Y como decía, la opacidad, como veis, hay una variedad increíble. Son unas herramientas que funcionan muy bien en Painter, al contrario, por ejemplo, que en Photoshop, que la herramienta dedo es una auténtica porquería, y perdón por los que os guste esa herramienta, pero es infumable. En Painter tenemos una cantidad de opciones para mezclar increíbles, algunas con textura, otras sin textura. Como os decía, no puedo explicarlas todas, pero tenéis que probarlas. Las tizas, el carbón y barras con T, los cloners, que lo que hacen es clonar un poco lo que hay abajo. Yo esto no lo utilizo normalmente, pero bueno, pues tenéis un montón de opciones. Lo que hace es pues coger el color de abajo y clonarlo, en fin, hay infinidad de opciones. También no lo veo muy útil. Esto se suele usar cuando se pinta sobre fotografía o algo así, entonces pues yo no lo uso casi nunca. Tenéis effects, que son efectos especiales, como veis, un montón de ellos, pues con muchísimas variedades. Veis que hacen pues efectos muy diferentes. Hay uno que es, este sí lo quiero resaltar, Glow, que lo que hace es dar un brillo, que bueno, yo prefiero hacerlo de una forma un poco manual, más artística, pero si queréis hacer un brillo en algún sitio, del color que decidáis, pues lo va a hacer. Bastante útil, si os gusta. Gel, Watch, Image House, el impasto, bastante particular, como veis. Un montón de opciones con relieve, texturas, etc. Muy cómodo de usar. Si queréis imitar ciertos medios naturales, como veis, algunos tienen esta opción de... Bueno, muchas opciones, muy chulas todas, que podéis utilizar según os convenga. Como veis, hay muchísimos. Veis que me estoy saltando algunos, por ejemplo Liquid Ink, que me la voy a... o Liquid Ink, si lo queréis decir bien, markers, óleos,
palette knives, estos serían las paletas, que esto sirve para mezclar, cada una tiene una oil palette knife, esta yo la uso mucho para difuminar, es muy agradable de usar para difuminar lo que tenéis abajo, aunque hay un montón de opciones que podéis usar. Veis que si subimos la opacidad nos da un poco de textura, si la bajamos simplemente difumina más suavemente. Me gusta mucho, este es uno de los pinceles que suelo usar, de hecho lo voy a guardar, si os recordáis con la tecla mayúsculas podemos hacer nuestra propia paleta y voy a ir eligiendo alguno de los pinceles que quiero usar. Partículas, tenéis partículas que, bueno, tienen efectos muy graciosos. Pasteles, esto lo veremos otro día, los pattern pens, que son los pinceles o los lápices con patrones, que esto lo que hace es dibujar un patrón que tengamos seleccionado. Tenemos aquí una ventana con un montón de patrones, si se quiere abrir. Parece que no. Vamos a ver. Ahora sí. Tenemos, como veis, un montón de patrones que se van a representar. Hay algunos, por ejemplo este. Bueno, parece que no. No funciona bien. Lo veremos más adelante, más detenidamente. Pero muy a tener en cuenta, pinceles, plumas, foto. Y aquí hay dos pinceles que también voy a guardar, que es Burn, que es el efecto de quemar una fotografía, muy útil, por ejemplo, si queréis hacer pues zonas un poco oscurecidas sin variar el color, pues veis que va quemando el color poco a poco y lo va oscureciendo como si fuera una fotografía quemada. Es bastante útil a veces. Y Dodge, que este lo que hace es todo lo contrario. Crear un brillo también bastante útil en algunas ocasiones. Son dos pinceles que se usan muchísimo y que voy a guardar en mi paleta porque a veces es muy útil usarlo, sobre todo si vais a hacer algo de retoque de fotografía, etcétera, con Painter, que también se puede hacer. Real Watercolor, acuarela real. Real Wet Oil, que es óleo real. Pinceles simples, como pincel 2B, muy útil, un rotulador de diseño, el Digital Airbrush, que es un pincel básico, como os comentaba antes, es el más básico, por ejemplo, de Photoshop, el borrador, color plano, añadir agua y el Scratchboard Tool, que no tengo ni idea de lo que es, y parece que no es nada especial. Sí, bueno, es como si fuera una especie de paleta redonda. Smart Strokes, otro tipo de efectos. Esponjas, muy agradables de usar. Tienen una ligera texturización. Vamos a poner otro color, que esto se está poniendo ya un poco, ¿veis? Es como si trabajásemos con una esponja. Muchísimas opciones con las que podéis jugar. Sumie, que es un pincel chino. Tintin, que esto, si os digo la verdad, no he usado nunca, pero como podéis ver aquí, pues es un pincel que imita como si echásemos sal encima de acuarela. Bueno, como veis, hay infinitas posibilidades con las que tenéis que ir jugando. Y ahora vamos a ver esas capas que me he ido saltando un poco, que son estas. Empezamos por la última, Watercolor. Si os fijáis aquí en la ventana de capas, voy a hacer un pincel grande y pinto con cualquier color, este rojo por ejemplo, me va a crear una nueva capa. Si cojo cualquier otro pincel, por ejemplo esta esponja cuadrada, y vuelvo a pintar, me va a crear una nueva capa. Y esto es porque no se puede interactuar con una capa de acuarela. Está
digamos que solo las acuarelas, solo estos pinceles, pueden pintar sobre una capa de acuarela. Hay otros dos tipos de pinceles que son, a ver dónde está, Real Watercolor, que va a hacer exactamente lo mismo, solo me va a dejar, no, Real Watercolor, si estoy en una capa de acuarela, si estoy en otra capa me vuelve a crear una capa de acuarela, y también pasa con las tintas líquidas, Liquid Ink. Con este también nos crea, como veis, nuevas capas cada vez que dibujamos en el papel. No se puede interactuar con otro tipo de pinceles diferentes si estamos utilizando cualquiera de estos tres pinceles especiales. Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Bueno, artistas, llevamos un montón de tiempo, no sé exactamente cuánto, pero un montón, ya se está haciendo el vídeo bastante largo, seguro que tenéis muchísima información que digerir, y lo vamos a dejar aquí hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo este primer contacto con los pinceles, queda muchísimo por ver de los pinceles, muchísimo por jugar. Ahí tenemos que ver cómo hacer nuestros propios pinceles, cómo importar pinceles, cómo guardar nuestras variantes de pinceles, un montón de cosas por delante, pero espero que esto sea suficiente para que podáis empezar a trabajar y hacer vuestras cosas con Painter. Yo creo que tenéis ya mucho con lo que probar, con lo que experimentar, así que, como siempre, solo os voy a recordar que compartáis este vídeo con quien creáis que le puede ser útil en vuestras redes sociales, que esto ayuda a que el canal crezca muchísimo y cada vez tenga más cosas que enseñaros y más contenido que ofreceros, que os suscribáis si no os habéis suscrito ya, que le deis al like para que yo tenga esa orientación de qué es lo que os gusta y qué es lo que necesitáis ver en este canal para que cada vez os sea más útil, y nada más. Recordar practicar mucho con esta maravilla que es Corel Painter, y nos vemos en el próximo vídeo.